Cordial saludo para todos. Mi nombre es Elkin Guillermo Colmenares Dulcey, docente investigador del programa de diseño gráfico Campus Ángel. La microclase de hoy se llama Introducción a la Historia del Arte y pertenece al curso Historia del Arte. En lenguaje coloquial nos referimos al arte como la creación de cosas bellas. Podría decirse que el concepto de arte entonces es relativamente sencillo, universalmente comprensible e históricamente inmutable. Sin embargo, en realidad el arte es un concepto complejo del que muchas civilizaciones no han sido del todo conscientes y cuyo sentido, contenido y alcance puede llegar a ser muy variable tanto en el espacio como en el tiempo. No de gratis vemos una primera imagen en el marco renacentista y una segunda imagen que en este caso es una apropiación de dicha imagen en un contexto contemporáneo, en un contexto actual. El arte es considerado como la producción de objetos bellos. Sin embargo, la condición humana, hay que tener presente, está ligada a la producción de objetos, que son fruto del pensamiento, de un proceso de elaboración, de necesidad y de uso. Necesidades tanto materiales, instrumentales, hasta usos espirituales. Cada objeto, es importante tener presente, es el testimonio de su estar en el tiempo, de cómo se concibe la vida y sus vicisitudes, cómo se concibe la ciencia, la tecnología en cada una de las épocas. Y por eso no es de gratis, como ejemplo, la Venus de marfil, que es una figura prehistórica de la prehistoria, de la historia del arte, y que los estudios la incrustan dentro de estos objetos que nacen bajo una necesidad de orden religioso, de orden espiritual. La disciplina que se preocupa por definir teóricamente la belleza se denomina estética, es decir, que la teoría del arte aborda el problema estético. Cada época y sus respectivos creadores tienen unos valores estéticos propios que permiten comprender las directrices generales de las obras de arte. Algunos de estos valores estéticos son el color, la forma, el volumen, los usos, las dimensiones, etc. Cuando en arte se habla de belleza, se refiere a un proceso complejo de contemplación y de reflexión. Por tanto, es importante tener presente que la formulación que se hace de la belleza, ya sea de modo general o en un periodo histórico, ya sea de un pensador, un artista, un coleccionista o crítico de arte, determina siempre la existencia de un modelo que se toma como medida de juicio. Es decir, lo que en una época se entendía como belleza, en otra época puede ser todo lo contrario, lo opuesto. Y para ello un ejemplo claro son estas dos imágenes de un Cristo, uno de la Edad Media, finales de la Edad Media, y otro en el Renacimiento. Aquí están los dos ejemplos, que son dos modelos de juicio estético diferentes, con dos apariencias plásticas diferentes. Cambios en la idea del arte. Los antiguos griegos fueron los primeros que consideraron la belleza como un criterio para la valoración de las cosas, cuya contemplación producía un placer espiritual al margen de la dimensión funcional. Siempre debía tener una función dichos elementos, representativa y simbólica. En ese sentido, se le puede calificar como inventores del arte a los griegos. Asimismo, a los inventores del arte desde una dimensión conceptual, porque el arte ha existido desde siempre. Asimismo, razonaron que la belleza era un ideal basado en la proporción, en la aplicación de principios de orden y proporción, simetría. Y no es de gratis que desde ahí se empiece a hablar de los cánones griegos, por ejemplo, para los estudios de anatomía. En Occidente, el llamado modelo clásico ha constituido una referencia reinterpretada en varios momentos de la historia, como por ejemplo en el Renacimiento italiano y en el Neoclasicismo. ¿A qué voy con esto? Que en ambos periodos siempre se volcó a la producción artística a tomar como referente el modelo clásico. La sistematización de las reflexiones teóricas sobre arte, sobre estética o teoría del arte, se empezó a producir a mediados del siglo XIX. Esto fue con la aparición de la primera historia del arte de Winckelmann y posteriormente con otros trabajos desde el orden de la filosofía, con filósofos como Kant, David Hume, Arthur Schopenhauer, Hegel, entre otros. Y contenidos del arte
como la conciencia del arte, en donde se empieza a hablar desde la figura del artista, como se había empezado a reconocer ya en el Renacimiento con este pintor-escritor llamado Vasari. Los modos de producción también se van a tener presentes y se van a estudiar y sistematizar, en donde se va a estudiar el objeto, la forma, la técnica, ¿sí? Y posteriormente elementos como la conservación y el coleccionismo. Acá tenemos un ejemplo del coleccionismo que se dio entre siglos XVIII y XIX, en donde podemos ver claramente este espacio que congregaba a la gente para que observara las pinturas, en este caso, en unas colecciones privadas y luego que pasaron posteriormente a convertirse en colecciones de instituciones a nivel de país. Aquí vemos otro ejemplo en donde están los salones de arte, en donde se juzgue, la gente está reunida en torno a la presentación y el descubrimiento de pinturas. El sentido del arte. La diversidad de las propuestas artísticas que se han producido en el siglo XX han contribuido en gran medida al enriquecimiento del concepto de la obra de arte. En este enriquecimiento se ha proyectado incluso sobre el pasado e interrogarse sobre las razones que existen para interesarnos por unas u otras piezas calificadas como artísticas. Es decir, el arte del siglo XX es el que va a permitir también cuestionarse la misma producción artística, va a poner en suspenso el mismo concepto de arte y va a pensarse hasta qué punto una cosa puede llegar a ser arte y otra no. En la medida de los ismos y de las vanguardias, que a la larga son toda una lucha visual desde la parte creativa. Eso es todo, muchas gracias.